Quiero que me acompañen al segundo libro de los Reyes, Segundo de Reyes. Y vamos a leer una historia un poco extensa, pero que es impactante. Y por eso es que quiero leerlo todo, no quiero leerlo por pedacitos, sino quiero leerlo todo porque la historia es bastante impactante. Segundo de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 24 del capítulo 6 hasta el 7:20. Segundo de Reyes 6, 24 al 7:20. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente y usted puede seguir la lectura de la versión bíblica que usted tenga ahí. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor el rey, por favor, ayúdame», le dijo. Él le respondió, «Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó, «¿Qué te pasa?». Ella contestó, «Esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío». Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, «Mata a tu hijo para que nos lo comamos». Pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, «Que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros». Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, «Un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él». Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, «Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor?». Eliseo le respondió, «Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata». El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, «Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo». Pero Eliseo le respondió, «Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso». Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. «¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?», se preguntaban unos a otros. «Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto». Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, «El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen». Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias
y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos del campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar. Que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, ¿no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros? Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey habría respondido: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes la aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Y quiero que por un momento puedan inclinar su rostro, vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje de 2 de Reyes 6, 24 al 7, 20, en el que vamos a aprender de que podemos pasar, no importa la situación extrema que estemos en nuestra vida, de la desesperación a la esperanza. Y que eso solo lo podemos hacer en ti y en tu palabra. Ilumínanos, Señor, bendícenos y permítanos gozarnos en tu palabra una noche más junto con nuestro cónyuge. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, este texto que acabamos de leer, así como es de largo, es de impresionante. Es muy gráfico y fuerte en algunas partes. Y no nos debería dejar indiferentes a nosotros. Y quizás algunos preguntan: ¿por qué hay una historia así en la Biblia? ¿Por qué predicar un pasaje así en un servicio para matrimonios? ¿Qué tiene que ver todo eso que leímos para los matrimonios? ¿Qué tiene que ver para mi matrimonio? Y es que primero y segundo libro de Reyes fueron escritos a un pueblo en una situación extrema, en tiempos desesperados. En el exilio babilónico se encontraban ellos cuando fue escrito este libro. Entonces, esta larga historia que leímos les recordaría a ellos en aquel entonces, y también nos enseña a nosotros hoy, que aún en la situación más extrema, Dios siempre da esperanza por medio de su palabra, la cual se cumplirá. Es por eso que hoy, independientemente si estás pasando una situación extrema y desesperada o no lo estés haciendo, te quiero convencer de lo siguiente: tu matrimonio depende de creer la palabra de Dios, aun cuando esa palabra parezca ilógica.
Tu matrimonio depende de creer la palabra de Dios, aun cuando esa palabra parezca ilógica. Y te voy a convencer de esto dividiendo esta enseñanza en tres partes. Primero, en 2 de Reyes 6:24 al 33 veremos que tiempos desesperados llevan a medidas desesperadas. Luego, en 2 de Reyes 7:1 y 2, veremos que Dios da palabra de esperanza en tiempos desesperados. Y por último, en 2 de Reyes 7:3 al 20 aprenderemos que el cumplimiento de la palabra suele venir de formas inesperadas. Y eso nos lleva a celebrar al Señor. Entonces comencemos por lo primero. Tiempos desesperados llevan medidas desesperadas. Y lo vemos en la gran primera parte de esta historia. Lo que vemos en esta historia es que realmente estaban viviendo tiempos desesperados, hermanos. Estaban rodeados, sitiados por un ejército enemigo. No podían salir de las murallas de la ciudad. Y todo esto, además del temor de una guerra, provocó escasez. Y la escasez produjo hambre. Tanta hambre y tanta escasez que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. No importaba que la ley dijera que comerse la cabeza de un asno era considerado impuro. Ya a la gente no le importaba si cumplía o no cumplía la ley. Tenían hambre y por lo menos para hacer una sopa le iba a servir la cabeza de ese burro, la calavera de ese burro. Pero no solo eso. Medio litro de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Así de extrema era la situación. Pero, ¿cuáles son los tiempos desesperados que tú estás viviendo? ¿Qué está causando desesperación en tu matrimonio? ¿Qué está causando desesperación en tu vida? Quizás la separación con tu cónyuge. Y esa separación puede ser por distintas razones. Así como puede ser por conflictos, puede ser por trabajo, porque por cuestiones de trabajo ha tenido que irse a vivir lejos. O por cuestiones migratorias. Puede ser una separación física por distintas razones que está causando desesperación y conflicto. Pero quizás la desesperación viene también por la enfermedad, ya sea tuya, de tu cónyuge o de uno de tus hijos. Enfermedad que le ha costado trabajo, sudor, lágrimas, dinero. O puede ser que venga por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una persona muy querida en la familia y sean tiempos desesperados. Pero la desesperación también puede venir por la rebeldía de alguno de los hijos. Porque uno de los hijos se fue de casa. Causa la angustia de no saber qué está pasando con él. O puede ser por maltrato y abuso verbal, por continuos pleitos, por quiebra financiera, por desempleo, por adicciones. O también puede ser una desesperación por la infidelidad de alguno de los cónyuges. ¿Cuáles son los tiempos desesperados que estás viviendo? Pero volviendo a nuestra historia, en la historia vemos que en medio de esos tiempos desesperados, las personas estaban tomando medidas desesperadas. ¿Hay algo más desesperado, hermanos, que comerse a sus propios hijos por el hambre? ¿Hay algo más desesperado que eso? ¿No deberían los padres sacrificarse y dar la vida por sus hijos y no al revés? Pero ¿qué medidas desesperadas estás tomando tú en tu matrimonio en medio de los tiempos desesperados? Quizás tu medida desesperada es querer olvidarte de todo y te estás refugiando en el alcohol o en cualquier otro vicio. O quizás tu medida desesperada es buscar venganza contra tu cónyuge porque le va a hacer lo mismo que te hizo a ti, para que siente la desesperación que tú sientes. O quizás estás reaccionando con violencia verbal o física hacia tu cónyuge, hacia tus hijos. En la historia que leímos, vemos que al ver estos tiempos desesperados y las medidas desesperadas que el pueblo estaba tomando, el rey se desesperó también. Leemos en el versículo 30 del capítulo 6 de 2 de Reyes que él rasgó sus vestiduras en señal de desesperación.
Además estaba en un estado de lamento por todo lo que estaba pasando, por eso estaba vestido de cilicio, por eso estaba vestido con ropas ásperas. Pero no solo eso, él quería venganza, él quería la cabeza de Eliseo, una estaca, porque él pensaba que Eliseo tenía la culpa de todo lo que había pasado. Pero ¿y por qué Eliseo iba a tener la culpa? Lo que pasa es de que en un pasaje antes de este que estamos viendo nosotros, en 2 de Reyes 6, 8 al 23, vemos de que tenían a sus enemigos listos para ejecutarlos, porque el Señor los había dejado ciegos. Pero Eliseo le dijo al rey: no lo hagas, si ni siquiera mataría a tus prisioneros de guerra, ¿cómo vas a matar a estos que están indefensos? Dales de comer. Y después de que le dio de comer, le dijo: despachad a los que regresen a su campamento. Entonces, después se voltearon todas las cosas en contra de Israel, y ellos estaban rodeados por el ejército enemigo. Y lo que vemos acá, que así como el rey de Samaria, en los tiempos desesperados, nosotros tomamos también medidas desesperadas. Y esas medidas desesperadas que tomamos no nos alivian, nos llevan a mayor desesperación, nos llevan a lamento, pero también nos llevan a buscar culpables. ¿A quién estás culpando tú por la desesperación en tu vida? ¿A quién estás culpando tú por la desesperación en tu matrimonio? ¿A tu esposo lo culpas? ¿O culpas a tu esposa? ¿O la culpa es de tus hijos? ¿O quizás de tus padres? O si no, la vieja confiable, la culpa es de los suegros. ¿O culpas a la sociedad? ¿Culpas al sistema? ¿Culpas a la iglesia? ¿Culpas a los pastores? O incluso, como vamos a ver más adelante, culpas a Dios. Entonces, ¿qué pasó después? El rey manda por la cabeza de Eliseo. Eliseo lo sabe y ya está esperando, está preparado. Entonces llega la comitiva del rey, donde Eliseo, y el rey dice en 2 de Reyes 6:33, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? ¿Has llegado tú a ese nivel de frustración en tu matrimonio? ¿Has llegado a culpar a Dios? ¿Vives con tanta frustración y desesperación que has dicho: ya para qué voy a esperar en el Señor? ¿Ya para qué voy a orar? ¿Ya para qué voy a leer la Biblia? ¿Ya para qué voy a ir a los grupos de edificación? ¿Ya para qué me voy a discipular? ¿Ya para qué voy a seguir esperando en el Señor? Decime, ¿ya para qué? ¿Ya qué caso tiene? Quizá en tu matrimonio ya llegaste al punto de esa desesperación, al extremo de vivir sin esperanza. Y es que poco a poco has perdido la esperanza en aquello que apenas te daba esperanza. Ya perdiste la esperanza en tu cónyuge, ya perdiste la esperanza en ti mismo, ya perdiste la esperanza en todo aquello que creías que te podía ayudar. Hasta que dices: ¿por qué seguiré esperando en el Señor? En ese momento extremo de desesperación extrema, si tú estás ya en ese momento extremo de desesperación extrema, entonces hermano, entonces hermana, déjame decirte que ya estás listo, ya estás lista. ¿Para qué? Para recibir de Dios la palabra de esperanza en tiempos desesperados, lo cual es la segunda parte de este sermón. En 2 de Reyes 7, 1 al 2, después de esa pregunta, ¿por qué seguir esperando al Señor?, Eliseo le responde al rey: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Ante la desesperación, Dios a través del profeta Eliseo dio una palabra de esperanza, la cual se iba a cumplir aunque pareciera absurda al oficial del rey. Hermanos,
Una vez recibes de Dios la palabra de esperanza, debes de creerla. Tu vida depende de esa palabra de esperanza. ¿Y cuál es esa palabra para ti hoy? La Biblia. La Biblia es tu palabra de esperanza. Alguien podría pensar o decir, me estás diciendo que después de haber probado todo, lo único que necesito es la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que necesitas. Tu vida depende de ello. Pero no necesitas ver la Biblia como un amuleto. No es para tenerla abierta en tu pasaje favorito, de adorno en algún lugar de tu casa. Si la vas a tener abierta es para leerla, para estudiarla. No necesitas icaros, no versículos aislados por aquí o por allá. Necesitas leer la palabra, recibirla, creerla. Tu matrimonio depende de creer la palabra de Dios, incluso cuando esa palabra parezca ilógica. Y claro que va a haber opiniones de personas y objeciones de personas a tu alrededor. Claro que va a haber dudas en tu mente, en la de tu cónyuge, en la de tu familia. Claro que vendrán pensamientos que te digan, eso no puede pasar ni aunque Dios abra la ventana del cielo. ¿Y has llegado hasta el punto de desesperación y de desesperanza de vivir así? ¿De vivir como un ateo práctico? Aunque vienes a la iglesia, aunque sirves, aunque te discipulas, ¿has perdido la esperanza en Dios y has dejado de creer en su palabra? Por eso, si tú piensas igual que el oficial del rey, que eso no puede pasar ni aunque el Señor abra una ventana en el cielo, ya no va a haber esperanza en tu matrimonio. Debes de recordar, hermano, que Dios ya abrió el cielo. Después de la última cena, después de que Jesús predijera la traición de Judas, la negación de Pedro, cuando sus discípulos sabían que era cuestión de horas para que Jesús muriera, en Juan capítulo 14 leemos que Jesús les dice en el versículo 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Él está diciendo, no se llenen de desesperación, crean. Y les dice que Él irá al hogar del Padre a prepararles lugar para volver a ellos y que ellos estén con Él. Y les dice, ustedes ya conocen el camino que lleva a donde yo voy. Y Tomás respondió, no, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y entonces Jesús le contestó un pasaje muy conocido por todos ustedes. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús le está diciendo en otras palabras, yo soy el camino verdadero, la vida. Miren, dense cuenta, yo soy la ventana en el cielo. La palabra que te hace pasar de la desesperación a la esperanza se enfoca y se centra en Cristo. Es Cristo quien era el camino para tu matrimonio. No para que tu matrimonio vuelva a ser como antes, sino mejor. Es Cristo la verdad de tu matrimonio. No para que tu matrimonio vuelva a la normalidad, sino para que sea mejor. Cristo es la vida para tu matrimonio. Pero ¿cómo logra Dios todo esto? Y es que al igual que seguimos en la historia de Segunda de Reyes, de este gran pasaje de Segunda de Reyes, 6:24 al 7:20, la historia no terminó con la palabra de esperanza, sino con su cumplimiento. Así tampoco la historia de redención termina en Juan 14. Y muchas veces, como veremos en Segunda de Reyes 7:3 al 15 o el 20, el cumplimiento es inesperado. Imaginen el cambio brusco de escena después de la palabra de esperanza que Dios da por medio del profeta Eliseo. Pasamos a 4 leprosos, 4 hombres inmundos sentados en la entrada de la puerta de la ciudad, porque por su lepra no podían entrar a la ciudad y tenían una conversación. Miren, nos vamos a morir, así que ¿de qué sirve que estemos aquí sentados? Nos vamos a morir.
Si entramos al pueblo, nos vamos a morir de hambre con el pueblo. Así que vayamos donde están los arameos. Tal vez si nos reciben, no nos matan. Y comemos algo. Y si no, de todos modos, nos vamos a morir. Imagínense qué esperanza tenían ellos. Ellos sabían una sola cosa: nos vamos a morir. Entonces los leprosos fueron al campamento de los enemigos, como leímos en el texto. Y al llegar vieron que no había nadie. Porque de manera inexplicable, ellos oyeron como sonidos de jinetes, de soldados y todo. Dijeron: estos ya contrataron ejércitos para que nos vengan a matar. Y huyeron con gran temor. Y entonces ellos no vieron nadie, comenzaron a comer, comenzaron a juntar cosas de oro y iban de tienda en tienda, de carpa en carpa, haciendo lo mismo hasta que dijeron: no podemos seguir así. Tenemos que dar la buena noticia. Tenemos que ir a la ciudad y contarles lo que ha pasado acá, este día de buenas noticias. Y entonces los leprosos llegan a contar todo al portero de la ciudad. El rey no creyó lo que pasaba, dijeron: esto es una trampa, y mandan espías, y los espías entonces ratifican lo que había dicho los leprosos. Ahí no hay nadie, ya se fueron, está todo desierto. Y dice 2 de Reyes 7, 16 al 18. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. Todo se cumplió como Dios dijo. Vemos entonces en esta historia que Dios sí abrió una ventana en el cielo haciendo un milagro para que su pueblo pasara de la desesperación a la esperanza. La palabra de Dios se cumplió de una forma inesperada para todos. Una forma milagrosa, y los mensajeros que llegaron fueron 4 leprosos a dar la buena noticia. Pero no solo se cumplió lo bueno, sino también se cumplió lo malo para aquel que dudó de la palabra del Señor. Murió pisoteado. Así, si tú persistes en no creer a Dios, en no creer su palabra, vas a seguir sumido en la desesperación y en la frustración, pero también en la condenación. Pero si crees que Dios ya abrió en Cristo una ventana en el cielo, tendrás vida y una esperanza cada vez mayor en Él. ¿Y en dónde radica esa esperanza para nosotros hoy? Hermanos, en la palabra de Dios. Él prometió estar con nosotros y prepararnos lugar en el hogar de su Padre. Él dijo que Él es la ventana en el cielo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que solo por medio de Él podemos llegar al Padre. ¿Y esto se cumplió? Claro que se cumplió. ¿Pero cómo? De una forma inesperada. De una forma inesperada. De una forma que parecía absurda e ilógica. Porque ese gran triunfo se cumplió por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz marcó el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Esa muerte fue inesperada y antes había sido incomprendida completamente por los discípulos de Jesús. Aun cuando Cristo les dijo varias veces que era necesario que Él muriera y que Él resucitara. Y el día de la muerte de Jesús y el día siguiente a ese fue un tiempo desesperado para sus discípulos. Parecía que todo aquello que habían depositado sus esperanzas ya no estaba. Murió colgado en una cruz. Todo aquello en lo que ellos confiaban, en lo que por 3 años depositaron toda su vida, se había ido. Parecía que la ventana en el cielo se había cerrado, porque aquel que dijo ser la vida había muerto. Pero sucedió algo que no esperaban, porque lo que consideraban imposible e ilógico
Sucedió. Jesús resucitó. Y en Mateo 28 se nos narra que cuando dos mujeres fueron a buscar a Jesús al sepulcro, no le encontraron. Y un ángel, después de decirle no teman, les dice en Mateo 28, 5 y 6, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Tal como Él lo dijo. Hermanos, así como el pueblo de Israel en la situación extrema, en esa situación desesperada, Dios les dio esperanza por medio de su palabra, la cual se cumplió. Dios había dado una esperanza, una palabra de esperanza para tu matrimonio. Es por eso que tu matrimonio depende de creer la palabra de Dios, incluso cuando esa palabra parezca ilógica. Tu matrimonio, no importa en la situación extrema que esté hoy, ha recibido hoy una palabra de esperanza. Puede ser que te parezca absurda a ti, que te parezca ilógica y digas, eso es imposible. Puede ser que, por otro lado, sí la creas, pero al salir y comentarla con otros van a decir, eso es imposible. Pero sigue creyéndolo porque tu matrimonio depende de que creas de esa palabra. Entonces, ¿qué debes de hacer hoy? Al saber que Dios da esperanza a tu matrimonio por medio de su palabra que se ha cumplido una y otra vez. Que ese Dios que ha resucitado, que dijo que moriría y resucitaría, te está dando a través de su palabra hoy. En primer lugar, hermano, debes de creer. Cree en la palabra de Dios. Cree. La tentación más grande que tú vas a tener al salir de este lugar hoy es no creer. Es no creer. Es decir, qué bonito estuvo, qué inspirador y todo, pero quisiera creer, pero no lo creo. Cree, no dudes, cree, pídele a Dios. Ora junto con tu esposa y pide, Señor, queremos creer tu palabra. Aunque hayas venido dudando si Dios podía hacer algo hoy, Dios ya abrió la ventana del cielo, Dios ya te dio a Jesús, Dios ya te dio su palabra, cree. Y una vez has creído, debes de esperar. Espera en Dios. Pero la esperanza, hermanos, el acto de esperar en Dios no es algo pasivo, no es quedarte de brazos cruzados, no es quedarte sin hacer nada. La esperanza viene de lo que has creído y eso te debe llevar a actuar. Entonces, mientras estés esperando ese cumplimiento que Dios dará de su palabra para tu matrimonio, estudia la palabra con tu esposa. Discipúlense juntos. Asistan a un grupo de edificación para matrimonios. ¿Qué es eso? Más tarde en las mesas les van a decir qué es eso. Si tú estás en conflictos en tu matrimonio, pide consejería matrimonial. Espera haciendo algo. Espera alimentándote de la palabra. Entonces debes creer, debes de esperar, pero también debes de confiar. El cumplimiento llegará. Quizás no de la manera que tú esperas, no según tus planes, pero sí según el propósito de Dios. Él va a ser glorificado en tu vida. El cumplimiento llegará. ¿Y sabes qué? Tu matrimonio no va a ser como antes. Si algo debería de pedirle a Dios hoy es, Señor, yo no quiero que mi matrimonio sea como antes, como aquella época feliz que tanto añoro. Porque si el cumplimiento llega, tu matrimonio no va a ser como antes. Va a ser mejor. El cumplimiento siempre es mejor. Por lo tanto, solo puedes pasar de la desesperación a la esperanza perseverando en la palabra de Dios. Porque tu matrimonio depende de creer la palabra de Dios. Incluso
cuando esa palabra te parezca ilógica.